días, solecitos. El día de hoy se conmemora el Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, que tiene el propósito de sensibilizar a la población en general respecto a este tema que impacta la salud y el desarrollo social y económico de la población. Así es, mi Ingrid, y es por eso que yo salí a las calles a preguntar cómo hablar de sexualidad con tus hijos, y en algunos casos fueron los hijos que respondieron cómo sus papás tocaron el tema con ellos. La respuesta los van a dejar un poquito impactados, pero ¿qué te parece si vamos a ver? Por supuesto que sí. Esta mañana salimos a hablar con las personas en las calles sobre qué tan difícil es hablar de sexo con los hijos. Vamos a ver qué nos contestan. ¿En algún momento has pensado sobre cómo puedes hablarle de sexo a tus hijos? Oh, sí, muchas veces lo he pensado y ¿Ya te ha tocado? aún no, porque mi niño tiene 11, pero ya comienzo con algunos temas ahora sí que sobre la sexualidad. ¿Sobre qué tema, con qué tema iniciaste a hablarle a tu hijo sobre la sexualidad? Sobre el aparato reproductor, que es lo que empieza a tener cambios, y pues obviamente le tengo que platicar de eso, de cómo cuidarse, de que nadie le puede tocar el cuerpecito y así. ¿Cómo tú abordarías en su momento temas de sexo con tu hijo? Bueno, yo creo que con demasiada naturalidad, porque es algo que nos enfrentamos todos en la vida, no con el tabú de que sea algo prohibido, sino que siento que va a haber una edad en donde va a poder hacerlo con su libertad, pero sí una edad donde se le tiene que prevenir, ¿no? Explicarle los métodos que hay, las consecuencias que pueden pasar, siempre respetando su privacidad y no imponiendo. ¿Cómo tocaron tus padres el tema del sexo contigo? No lo tocaron, creo que literalmente ellos lo manejaron como si no lo tocamos, si no lo hablamos, no existe y no es como tema del que nos tengamos que preocupar. Oye, amiga, ¿cómo tus padres tocaron el tema del sexo contigo? Desafortunadamente mis papás no tocaron ese tema conmigo. Creo que esperaron que la escuela me educara de ese tema, pero sí fue un tema que nunca tocaron conmigo. Muchas gracias, Katy. Para platicar de este tema nos acompaña el terapeuta y sexólogo Rubén Carvajal. Pero a ver, compañeros, ¿cómo platicar de sexualidad con nuestros hijos o cómo nos tocó que nos hablaran de sexualidad nuestros papás? ¿A ustedes cómo les fue? Oye, a mí fatal. A mí nunca me hablaron de sexualidad. Ajá. La primera vez, o sea, cuando yo empecé a tener relaciones con mi esposo, ay, ajá. Ok, con mi esposo, mi mamá me llevó al doctor a que la acompañara al ginecólogo y de pronto me dice, te dejo platicar con el doctor un ratito. Y me dejó ahí. Nunca lo pude hablar con mi mamá, siempre con el doctor. Y evidentemente fue un trauma para mí. Ya luego como que se me quitó el trauma, ¿no? Pero con mis hijos, como son las cosas. Nada de que el pajarito, no. El pene, la vagina, esto. Las cosas como son, desde chiquititos, ¿eh? ¿A ti sí te hablaban de sexualidad? No, a mí tampoco me hablaron. Digo, también mis papás se separaron cuando yo tenía 14 años. Mi mamá me habló de la masturbación muy por encimita, pero yo con mi papá cero tuve un diálogo acerca del sexo. Y fíjate que a mí sí me ha pasado que cuando va creciendo mi hijo y mis hijos, a mí sí, al no tener esta información, yo tuve que pedir ayuda. Fui con una sexóloga a que me dijera cómo me podía comunicar yo con mis hijos y con mi hijo para poder explicar algo que yo no tuve esa información. Claro. Entonces, para no equivocarme y poder ser más certero en la información, yo sí pedí ayuda, me explicaron todo y efectivamente hay que hablarles, depende. Entonces, hice un ejercicio con unos muñequitos y yo te voy a decir una cosa, yo así de, ay, le voy a tener que decir eso a mi hijo porque no es algo que tuviera, pero sin embargo es algo que yo noté en mi hijo en particular, que al él tener la información hasta como que toda esta cosa sexual que traen ya de repente los niños, él... Tengo información, estoy tranquilo y ayudo mucho. Es que información es poder. Claro. Yo me acuerdo mucho porque es otra generación. Mi papá incluso, estar viendo películas y empezaba una escena, le cambiaba. Sí. No, deja tú que me tapara. Le cambiaba y empezaba, ay, ¿qué pasó con el control? Ay, no sé qué. Y entonces hacía tiempo para dejar pasar la escena. Así, ay, mira, aquí está. ¿Qué canales veías? Eran El 425 de era Sky. otra generación. Sin embargo, hoy sé que hoy estoy en esa etapa en donde hay que enseñarle a una niña de 3 años que su cuerpo nadie lo toca. Claro. Pero claro que me preocupa enfrentarme en un futuro, y hoy por hoy que lo pienso, a esa plática que voy a tener que tener, porque tienen que tener herramientas e información. Pero ¿sabes qué? Por lo menos a mí me pasaba que me daba miedo hablar con mis hijos de sexo porque creía que si les daba información entonces les iba a acelerar el proceso y iban a querer tener relaciones antes. Pero según sé, cuando hablamos de este tipo de información con ellos, al contrario, se retrasa este proceso porque justo tienen la información y no tienen la curiosidad. ¿Es cierto? Así es, totalmente. O sea, es importantísimo hablar, obviamente, de acuerdo a la edad en la que están los chicos, ¿no? Claro.
y de acuerdo a lo que te están preguntando. Porque muchas veces tú crees que lo que te está preguntando tiene que ver ya con toda la relación sexual como tal. Entonces, de acuerdo a su edad, tú le vas soltando la información. Número 1. Número 2, las escuelas. Es bien importante que las escuelas también se abran, porque hay escuelas en donde ya no hablemos de que no les hablan de sexo, en donde las mismas maestras, por ejemplo, no pueden llevar minifaldas, no pueden llevar escotes, sí, a ese grado. Y por tanto el material sexual está totalmente No, y en donde vetado. te dicen que es malo. Y entonces esos son mensajes que precisamente a todos los que estamos aquí nos llegó de una u otra manera, ¿no? Sí. Entonces la religión, y con todo respeto a todas las religiones, pero sí la religión ha jugado un papel importantísimo, sobre todo, por ejemplo, en el proceso de la autoexploración. La autoexploración es necesaria, es válida y es sana, porque además a través de ella tú tienes contacto con tu cuerpo, te das cuenta que eres un ser sexuado, que es normal, que es válido, que la cochinada la tenemos en la mente. El acto no es malo, Ahora, el acto también, es puro, el acto es bello. ¿Sabes qué pasa? Que tú les puedes dar información, pero luego todo lo que saben los compañeros y amigos, que tengan la confianza también de preguntarte, ¿no? Pero para eso tú te tienes que tal abrir cantidad. a decirle, mira, como decía Paulina, mira, el pene es pene, la vagina es vagina, el proceso es así, y si tú quieres puedes empezar con la semillita Mira, Rubén, del espermatozoide. Hay tal cantidad de información en las redes sociales, en internet. O sea, que está total abierta para todo mundo. Entonces es importante, creo yo, poder hablar con los hijos de la sexualidad. Y finalmente, ya mi hija tiene 20 años, mi hijo tiene 22 años, ellos hablan abiertamente de sexo. Y lo que dices, Gus, es muy importante por un punto clave, los abusos sexuales que está habiendo en la web. O sea, muchas veces el niño cree que está hablando con otro niño o con otra niña y es un adulto que lo está pervirtiendo y lo está llevando hacia un lugar para posteriormente abusar de él sexualmente. Fíjate que, digo, para hablarlo así, de repente también es importante que nos des como un tip de esto, porque como papás, haz de cuenta, yo a mi hijo o a tus hijos les hablas de la sexualidad, pero el problema no es ese, es que está con compañeritos que los papás no hablan, que están cegados y que están metidos en el iPad viendo pornografía. Entonces, ellos ya están viendo una cosa que no es, tu hijo tiene... ¿Cómo puedes hacer o qué consejo podrías dar a los papás que tienen que darse cuenta de ciertas cosas o qué haces en una situación Tú así? adelántate a ese diálogo con tu hijo y dile, muy probablemente tus amiguitos te van a llegar a decir esto o te van a enseñar este material, tú ya prevénlo, tú ya vacúnalo con la información que tú crees que le pueden llegar a decir sus amiguitos. Yo tengo una pregunta porque también se daba mucho. Los niños empiezan a tocarse, los niños empiezan a autoexplorar. Niños y niñas, sí, claro. Porque empiezan a sentir cosas y viene muchas mamás, no te toques ahí, que eso es malo. Eso no. Sí, pero yo creo que eso tiene que ver con un aspecto moralista. Totalmente. Tiene que ver con un aspecto moralista Pero también tenemos que aprender como papás. Por eso lo señalé, esta parte moral, religiosa, en donde el sexo se ha visto como algo diabólico, patológico y vulgar. Sí, no, en mi y caso, no necesariamente. No, o Yo, sea, de hecho, te digo algo, yo cuando mis hijos estaban chiquitos, evidentemente, les decía, oigan, si se quieren tocar, se vale porque se siente rico. Métanse a su recámara, no lo hagan enfrente de nadie y demás. Y mis amigas me enjuiciaban horrible, pero ¿cómo les dices como si fuera normal? Claro que es normal, porque si no lo hacen en su recámara, lo van a hacer en la calle. Y luego también por eso hay muchos abusos sexuales, evidentemente, porque quizá a alguien se le antoje y demás. Entonces sí, que sepan que lo pueden hacer en privado. a mí hace aproximadamente 15, 20 años me contrata el gobierno de Chihuahua, porque en aquel entonces Chihuahua era el estado de mayor índice de embarazos no deseados en la adolescencia. Chihuahua. Y Chihuahua. ¿Por qué Chihuahua? Pues así era. En ese entonces era Chihuahua, ¿no? Digo, ahorita no sé. En ese entonces, pero comparto mi experiencia por falta de información, porque no llamaban las cosas por su nombre, porque no les daban los anticonceptivos. Se pensaba que si tú le das un anticonceptivo a tu hijo, entonces va corriendo a tener relaciones sexuales. Es todo lo contrario. Pero dime una cosa, ¿a partir de qué edad es una buena edad para ya hablar con nuestros hijos de sexo? Porque a veces ellos no están interesados y nosotros queremos que tengan información. Si no está interesado, entonces no te va a preguntar. No te va a preguntar y no le vas a decir. Solo cuando ellos preguntan. No. Punto A. Punto B,
tienes que hablarle de la menstruación a la niña, Claro. porque eso también es sexualidad. Sexualidad no nada más es coito. Entonces, imagínate una niña que no sabe nada y que de repente tiene un sangrado, pues se espanta y dice, me está pasando algo, Dios me castigó. Entonces, también tienes que preverle ese. Y a Los los abusos niños, sexuales, hombres y ¿a partir de qué mujeres. edad? Hombres y mujeres, decirle, nadie te puede tocar tus cuerpos. Nadie. Y Ni tú puedes tocar a nadie. Ni tú puedes tocar a nadie. Y cuando alguien te insinúa una cosa, me lo dices inmediatamente. Y vemos qué qué hay que realizamos. hacer. O sea, Sí, porque luego los niños juegan al doctor. sí, claro. Chiquitos. Claro. Sí, es No, cierto. No, y No, entre no. A ellos mí les también llama me la pasó. atención Yo el por qué los Yo niños y las también. niñas Se son pueden diferentes. embarazar a los 13 años. Exacto. Se pueden embarazar a los 13 años. Ok. Se pueden embarazar a los Sí. 12 años. Sí, claro. Hay niñas que tienen menstruación a los 8 años. y ya son fértiles. Hay que Entonces hablarlo. llamemos las cosas por su nombre, como es. Sin pelos en la boca, Gracias. dirían por ahí. No, al contrario. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Guido. Gracias. Vamos contigo, Katy.